Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido los cimientos del entretenimiento y que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Si pensaban que ya lo habían visto todo en cuanto a parejas del espectáculo, prepárense, porque lo que vamos a desgranar hoy es de una magnitud que pocos esperaban. Hablamos de dos nombres que resuenan con fuerza en la industria, dos talentos que han conquistado corazones en distintas partes del mundo, y cuya unión, mejor dicho, cuya inesperada noticia del 07 de diciembre de 2025, los ha puesto en el centro de todas las miradas. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí han oído bien. Dos de las estrellas turcas más prominentes y adoradas, envueltas en un torbellino de rumores y ahora, de una información que ha llegado a nuestros oídos y que, tras una minuciosa investigación, creemos que les va a sorprender tanto como a nosotros. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos, y sé que sus vidas personales despiertan una curiosidad inmensa. Por eso, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que le den al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni una sola de nuestras exclusivas y análisis del mundo de la farándula. No se queden fuera de la conversación. La noticia en cuestión, fechada el 7 de diciembre de 2025, ha sido tan impactante que ha generado un sinfín de especulaciones. Durante meses las redes sociales y los medios de comunicación han estado repletos de conversaciones sobre sus carreras individuales, sus proyectos futuros, e incluso, de vez en cuando, pinceladas sobre su vida sentimental. Pero esto es algo que trasciende lo habitual. Si bien es cierto que ambos han tenido sus altibajos en cuanto a relaciones sentimentales públicas, y que sus nombres a menudo se han asociado en fantasías de sus seguidores, la información que ha salido a la luz es diferente. Y es precisamente esa diferencia lo que la hace tan fascinante y a la vez tan sorprendente. Para poner un poco de contexto, recordemos quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir. Can Yaman, el carismático actor turco que ha conquistado a audiencias internacionales con su Fatih de Erkenci, y que ha dado el salto a producciones internacionales con proyectos como Sandokan, o su incursión en la televisión italiana. Su físico, su talento y su personalidad arrolladora lo han convertido en un fenómeno global. Por otro lado, Demet Özdemir, otra figura estelar de la actuación turca, conocida por su papel icónico como Sanem en Erkenci, la serie que casualmente los unió profesionalmente y que desató un sinfín de rumores en su momento. Su belleza, su dulzura y su capacidad para transmitir emociones la han consolidado como una de las actrices más queridas de Turquía y más allá. Ahora bien, la noticia del 7 de diciembre de 2025 no se trata de un reencuentro profesional, ni de un nuevo proyecto conjunto en pantalla, aunque eso siempre sería emocionante. Tampoco se trata de un simple rumor de un romance que podría o no ser cierto. Lo que ha trascendido es algo más concreto. Algo que, de confirmarse al 100% en todos sus detalles, cambiaría radicalmente la percepción pública sobre su relación y posiblemente marcaría un antes y un después en sus vidas. Vamos a desgranar un poco más esta impactante información, manteniendo siempre la cautela que el tema requiere, pero sin dejar de lado el entusiasmo que genera. Los informes que han llegado a nosotros sugieren que la noticia gira en torno a un compromiso. Sí han leído bien. Un compromiso. Los detalles son los que están generando la mayor intriga. Se habla de una ceremonia íntima, muy privada, lejos de los focos y del escrutinio mediático que suelen acompañar a las grandes celebridades turcas. Se dice que tuvo lugar en un lugar idílico, quizás en alguna región de Italia, país que Can Yaman ha adoptado en parte como su segundo hogar, o tal vez en un rincón secreto de Turquía, donde ambos guardan sus raíces. La sorpresa radica en varios puntos. En primer lugar, la discreción. Si bien es cierto que Can Yaman ha mostrado en ocasiones su gusto por la privacidad, y Demet Özdemir siempre ha sido más reservada, un evento de esta magnitud, un compromiso, suele ser algo que, tarde o temprano, sale a la luz. Que se haya mantenido en secreto hasta ahora, y que la información haya sido filtrada de manera tan sutil, añade un aura de misterio. En segundo lugar, la ausencia de confirmación oficial. Hasta la fecha de hoy, que estamos desgranando esta noticia, no ha habido una declaración conjunta o individual de Can Yaman o Demet Özdemir que confirme explícitamente este compromiso. Esto ha dado pie a un sinfín de interpretaciones. ¿Es una noticia real, pero ellos prefieren mantenerlo en privado por el momento? ¿O podría ser una información exagerada o malinterpretada? Nuestra investigación apunta a que la fuente es bastante fiable.
Pero claro, en el mundo del espectáculo, la verdad absoluta solo la tienen los protagonistas. Sin embargo, hay detalles que circulan y que refuerzan la hipótesis de un compromiso. Se habla de regalos significativos, de la presencia de familiares muy cercanos, y de un ambiente de profunda felicidad y complicidad. Algunos rumores sugieren que el anillo de compromiso, un símbolo clásico de estas ocasiones, ya ha sido intercambiado. Las descripciones, aunque vagas, hablan de un diseño elegante y discreto, acorde con la personalidad de ambos. ¿Y cómo es que esta noticia, tan supuestamente relevante, ha tardado en salir a la luz? Aquí es donde entra la estrategia. Tanto Kang como Demet son artistas que saben cómo manejar su imagen pública. Podrían estar planeando un anuncio oficial en el momento más oportuno, quizás ligado a algún proyecto o evento importante. O tal vez simplemente desean disfrutar de esta etapa de sus vidas de forma privada antes de compartirla con el mundo. En un mundo donde la privacidad es un bien cada vez más escaso, especialmente para las figuras públicas, esta elección no sería en absoluto sorprendente. Pensemos en su relación previa. Cuando protagonizaron juntos Erkencicus, la química entre ellos era innegable. El público adoraba su interacción en pantalla, y los rumores de un romance en la vida real no se hicieron esperar. Hubo momentos en los que parecieron confirmar esa conexión, y otros en los que la negaron o la mantuvieron en un plano de amistad. Esta ambigüedad ha sido parte de su encanto y de la fascinación que generan sus vidas personales. Ahora a esta noticia de un compromiso, si es cierta, les daría una nueva dimensión a su historia juntos. Imaginemos las posibilidades. Si este compromiso es real, ¿qué significa para sus carreras? ¿Significa que veremos menos proyectos individuales y más colaboraciones? ¿O simplemente que están sentando las bases de una vida personal sólida para poder seguir brillando en sus respectivas carreras? Para los fans, esto podría ser una noticia doblemente emocionante, ver a sus ídolos felices y quizás, tener la esperanza de verlos juntos nuevamente en pantalla en un futuro. Los medios de comunicación turcos e internacionales están, por supuesto, en vilo. Cada comentario en redes sociales, cada aparición pública, está siendo analizada al milímetro en busca de alguna pista. Si ustedes, nuestros seguidores, tienen alguna información adicional, alguna observación que hayan hecho, por favor, no duden en compartirla en los comentarios. Nos encanta leer sus aportaciones y construir estas historias juntos. La fecha 7 de diciembre de 2025 queda marcada como un punto de inflexión. Es una de esas fechas que cuando se confirman los detalles, se recuerdan. Es el tipo de noticia que nos hace pensar en la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde la línea entre lo público y lo privado es a menudo muy delgada y a veces deliberadamente difuminada. Considerando la trayectoria de ambos, su talento indiscutible y su gran base de seguidores, un compromiso entre Can Yaman y Demet Özdemir no sería solo una noticia de entretenimiento, sino un evento que resonaría en la cultura popular. Sería la confirmación de una conexión que muchos intuyeron, y la apertura de un nuevo capítulo en las vidas de dos de las personalidades más carismáticas del panorama actual. ¿Y qué podemos esperar a continuación? La especulación es alta. ¿Habrá una boda por todo lo alto? ¿Será tan discreta como el supuesto compromiso? ¿Veremos pronto alguna imagen oficial que confirme todo? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos asegurar es que estaremos aquí en nuestro canal, siguiendo cada detalle, analizando cada pista y trayéndoles la información más relevante y veraz posible. En definitiva, la noticia del 7 de diciembre de 2025 sobre Can Yaman y Demet Özdemir es una que ha desatado una ola de sorpresa e intriga. Los rumores de un compromiso, aunque sin confirmación oficial, están circulando con fuerza, alimentados por detalles que sugieren una celebración íntima y privada. La discreción en torno a este supuesto evento es, en sí misma, un punto clave que añade misterio. Ambos artistas han sabido mantener un cierto grado de privacidad en sus vidas, y esta noticia podría ser una muestra más de su deseo de gestionar su futuro personal lejos de los flashes. Hemos explorado el contexto de sus carreras, la química que compartieron en Erkencicus, y cómo esta noticia impacta en la percepción de su relación. La ausencia de una declaración oficial mantiene la puerta abierta a la especulación, pero los indicios apuntan a un evento significativo. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este análisis tan intrigante. Espero que hayan disfrutado desgranando esta noticia tanto como yo.
Su interacción es lo que hace que este canal crezca y que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Por eso les invito a que dejen en la caja de comentarios todas sus opiniones, sus impresiones, sus teorías sobre esta sorprendente noticia de Can Yaman y de Meth Özdemir. ¿Creen que es verdad? ¿Qué esperan que suceda? Me encanta leerlos. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo las últimas primicias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Hasta pronto.